¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. En estos últimos años, la sociedad venezolana se ha despolarizado. La mayoría se ha distanciado del actual conflicto político y percibe que allí no están representadas ni están incluidas sus verdaderas expectativas y demandas. La mayoría se siente ajena, distante, excluida de este conflicto. Los venezolanos exigen de sus dirigentes, estén en el gobierno o en la oposición, soluciones y respuestas para enfrentar las graves dificultades que atravesamos. Por ello, la mayoría del pueblo venezolano apoya el diálogo político y rechaza la violencia. Entiende que solo a través del diálogo productivo y la construcción de consensos es posible enfrentar y resolver la crisis económica, que es la principal preocupación de la población. Hasta ahora la violencia política ha ocasionado muertes, destrucción, caos y sufrimiento. Durante 20 años, la estrategia insurreccional de la oposición ha fracasado reiteradamente a un costo terrible para el país. Uno de los antecedentes más emblemáticos fue la acción golpista que desembocó en el derrocamiento del presidente Hugo Chávez por algunas horas aquel 11 de abril del 2002. Entonces fueron 19 víctimas fatales y más de 10 heridos, la mayoría con disparos de francotiradores. Luego vino el sabotaje petrolero, que dejó pérdidas materiales por el orden de más de $20.000 millones. Además, como resultado general de más de 3 meses de paro, la actividad económica cayó en un 28%. Los años siguientes fueron escenario continuo de protestas insurreccionales, con su secuela de víctimas y vandalismo. En el 2014, Leopoldo López y su partido Voluntad Popular encabezan una nueva tentativa insurreccional durante más de 2 meses de violencia callejera. La arremetida subversiva, cuyos dirigentes denominaron La Salida, dejó un saldo de 43 muertos y ocasionaron millonarias pérdidas patrimoniales a la nación, calculadas en al menos $10.000 millones. En 2017 se reedita la escalada. Voluntad Popular y Primero Justicia, a la cabeza de la derecha más reaccionaria, se lanzan de nuevo a las calles con el objetivo de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Más de 127 muertos, incluyendo la quema de seres humanos y cuantiosas pérdidas millonarias en infraestructura. En esa época, el 81% de los venezolanos rechaza la violencia política como forma de protesta y la elección de una nueva asamblea constituyente restablece la paz y la tranquilidad del país. En la actualidad, el bloqueo total económico y financiero es la apuesta insurreccional de la oposición más radical del país, una acción agresiva emprendida por el gobierno de Estados Unidos que lesiona los derechos humanos de todos los venezolanos. Las pérdidas económicas del país aumentan día a día y hasta este momento se calculan en más de $300.000 millones desde el año 2015. Hace unos días, el gobierno bolivariano y la oposición democrática firmaron un acuerdo para la confirmación de una mesa de diálogo por la paz. El acuerdo en cuestión garantiza la venezolanización del diálogo, incluye el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contra la economía venezolana, rechaza la intervención extranjera y reafirma los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo. El éxito de este nuevo diálogo dependerá de incluir y cumplir.
incluir a otros sectores como los empresarios y cumplir con los acuerdos, incluir el compromiso de los más importantes factores internacionales y cumplir con un plan de crecimiento económico y bienestar, incluir una agenda de soluciones y cumplir con resultados tempranos. Sobre estos temas conversaré con Felipe Mujica, secretario general del MAS y firmante del nuevo diálogo. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Felipe Mujica, abogado, secretario general del MAS, miembro de la nueva Mesa de Diálogo Nacional. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar. ¿Cómo están las cosas? Bien, bien. Muy bien. Recientemente, hace pocos días, se firmó un nuevo acuerdo, se instaló una nueva Mesa de Diálogo Nacional. ¿En qué consiste? ¿Cuáles van a ser sus atribuciones? ¿Cuáles son sus metas? Su alcance. Yo creo que lo primero que hay que tratar de ubicar es en qué contexto se instala esa mesa de diálogo nacional. Recuerda que hasta la semana pasada, antes de que se instalara la mesa, venía operando o existían expectativas sobre la posibilidad de que la mesa propiciada por los noruegos, que tuvo oportunidad de estar deliberando en Oslo y posteriormente en Barbados, pudiera volverse a instalar. Ambas partes, el sector del gobierno y el sector de Guaidó, estuvieron diciendo al país, bueno, que había posibilidades. Finalmente, cada quien por su lado, el gobierno lo dijo a propósito del tema del Esequibo, que dijo que como se había producido una declaración de sectores vinculados a Guaidó sobre el tema del Esequibo, ellos no regresaban hasta tanto eso no se aclarara suficientemente. Y posteriormente el sector de Guaidó dijo simplemente que no había más nada sobre qué conversar porque se había agotado la temática. Eso quiere decir que entre sábado y domingo el país se quedó sin ninguna expectativa sobre lo que iba a ocurrir. Y cuando no hay diálogo, se imponen ni había diálogo, ni había conversaciones, ni había nada, y ninguno de los dos señaló hacia dónde íbamos a partir de ese momento, porque simplemente estoy dialogando, estoy buscando soluciones, de repente cierro el diálogo, ¿qué viene ahora? Y entonces comenzaron de nuevo las mismas circunstancias que en otro momento se han presentado, que son las especulaciones de que si el TIAR, que si viene la invasión norteamericana, que si viene la invasión colombiana, que si se trata de una resolución que se va a tomar en el Grupo de Lima, etcétera. Todo un conjunto de situaciones que hasta ahora ninguna ha tenido la condición de ser verdad. También recuerda que en esa etapa Maduro anunció la operación Naranja en la frontera con Colombia y el gobierno colombiano a su vez anunció las cosas que conocemos también en la frontera. Es decir que se creó una circunstancia en la cual simple y llanamente el país se quedaba sin salida, sin esquema para construir salida. Frente a eso, este grupo de organizaciones, donde está Cambiemos, está Soluciones, está Avanzada Progresista, está el MAS, que hemos venido reuniéndonos desde hace muchísimo tiempo y que cada quien por su lado ha mantenido relaciones o con factores de la oposición, o con factores del gobierno, porque simplemente creo que allí existe una conducta de pluralismo, democrática, de diálogo, de no confundir una cosa con la otra, y de manera particular en el caso del MAS, recuerda, eso lo hemos conversado otras veces, hace aproximadamente 8 o 10 años, el MAS tomó la decisión de proponerle al país el diálogo y la reconciliación como política. En aquel momento nos dieron con todo, diciendo que cómo se nos ocurría plantar diálogo y reconciliación en un país como el que estábamos. Bueno, la vida fue pasando, ¿y en qué quedamos? En que hoy, tú lo puedes decir por tus propios estudios de opinión, el diálogo y la reconciliación son respaldados por
más del 80%. 3 de cada 4 venezolanos. De los venezolanos que están de acuerdo que esa tiene que ser la solución y tiene que ser la salida. Nosotros siempre hemos mantenido conversaciones indirectas, directas, con personas vinculadas al gobierno y a la oposición. Yo tengo muchísimos amigos que son chavistas y porque sean chavistas no van a ser amigos míos. Tengo amigos adecos, copellanos, tengo amigos que no son ni adecos, ni copellanos, ni chavistas. Es decir, nosotros no enredamos una cosa con la otra. En ese esquema se dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y se produjo una reunión que fue estructurada para eso, que fue el día sábado, antes del lunes, donde se llevaron unos documentos, un documento del gobierno, un documento nuestro, se discutió y se llegó a un documento común. Además, estos grupos que participan en esta mesa de diálogo comparten posiciones similares. Sí, claro, y hemos venido contra haciendo las sanciones, política. a favor de la paz, del exactamente, diálogo, sobre todo esa temática. Y llegamos, defensa de la soberanía. Y llegamos el sábado y dijimos, bueno, aquí está este documento compartido. Vamos a anunciarle al país que sobre la base de este documento vamos a generar una mesa de diálogo, vamos a abrirle una nueva oportunidad al país para que se siga construyendo o se pueda construir la salida pacífica, la salida democrática, constitucional y electoral. Y con ese propósito se hizo. El documento, si tú lo ves, es un documento amplísimo que en su parte inicial señala que somos partidarios abiertamente del diálogo, de la reconciliación, que es una mesa venezolana con el propósito de que los venezolanos podamos construir soluciones. Y esto es muy importante porque los venezolanos somos los que sabemos dónde está el Estado Trujillo, dónde está el Estado Zulia, dónde está el Estado Lara, dónde queda la Plaza Bolívar, y somos los que conocemos los problemas de Venezuela. Y al mismo tiempo dijimos, a diferencia de otras mesas de diálogo que funcionaron, que esta era una mesa abierta, que todo el que quisiera incorporarse a esa mesa, una vez que arrancara su desarrollo, podía estar incorporado y que incluso invitábamos a los partidos políticos, a la sociedad civil, a todos los sectores de la sociedad venezolana para que podamos construir entre todos esa opción. Está claro que esa es una mesa que está diseñada como la apertura de una oportunidad, donde no estamos discutiendo si son partidos grandes o son partidos pequeños, porque nos parece ocioso discutir en una situación de esa naturaleza, lo que es simplemente un grupo de organizaciones políticas, un grupo de venezolanos que conjuntamente con el otro grupo que está en el gobierno, le decimos al país, aquí está esta oportunidad, vamos a tratar estos temas y veamos la vida, cómo va tratando lo que allí se señala. Hemos indicado en el documento claramente que hay un conjunto de acuerdos previos para no hacer lo mismo que se venía haciendo en los anteriores diálogos, donde se hablaba de acuerdos globales, y mientras no hubiese acuerdos globales no había salida, decidimos ir paso a paso. ¿Y qué es paso a paso? Bueno, primera cosa, que se restituya la posibilidad de que la Asamblea Nacional se convierta en un instrumento de diálogo, de debate político, que pueda volver a ser lo que siempre ha sido un Congreso. Con la reincorporación del PSUV, ¿no? Para eso se plantea la reincorporación del PSUV, cosa que ellos admitieron y que están dispuestos a hacer y que entiendo van a hacer el martes próximo. Creo que está claro que dentro de esa idea el punto principal es que al reincorporarse se abra allí un espacio para darle a la Asamblea la posibilidad de restituir toda su funcionabilidad como tal. Eso tiene que ver con el tema de que bueno, el encuentro tenga que ser un encuentro entre sectores que bueno, tuvieron 2 años sin verse, pero que no van a volver a verse para seguirse agrediendo o para seguirse enfrentando de manera negativa. Sino ¿Implicaría salir del desacato también? Habría que resolver el problema del desacato, habría que resolver problemas de parlamentarios que están en distintas circunstancias, todo eso dentro del esquema de acuerdos políticos, y tratando de tener un acuerdo político principal, que es restituir la Asamblea, que como cualquier congreso del mundo, tiene como propósito principal ser un escenario, de además de legislativo, un escenario de debate y de diálogo. Y de reencuentro. Allí permitiría, en esas condiciones, que un punto central de todo esto, que es, en el cual se está de acuerdo, elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, se elija donde corresponde. Para poder tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, esa Asamblea Nacional que está allí
debe asumir la responsabilidad de discutir quiénes son el grueso de los que están allí. Bueno, electos en las planchas de lo que era la MUC en el año 2015 y electos en las planchas del gobierno y un sector que está allí también, que es el grupo de Cambiemos, donde está Timoteo y toda otra gente, que es otra parte de los parlamentarios que están allí. Y hay otros grupos de parlamentarios también dispersos, pero el grueso es lo que tiene la MUC, o lo que era la MUC, y el gobierno. De tal manera que la responsabilidad de que eso funcione, la responsabilidad de que el regreso se convierta en un acto de reconciliación y no de confrontación, que el regreso de ellos se convierta en un encuentro donde digamos, bueno, vamos a darnos la mano, vamos a reconocernos, vamos a reconciliarnos y vamos a ver cuál es la temática. La agenda se concentra solo en la reincorporación del PSUV y en la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿o hay otros puntos? No, porque otros. la mayoría de los venezolanos le preocupa es la economía. Y además, antes de un proceso electoral, no es conveniente llegar a acuerdos que garanticen la cohabitación, el reconocimiento, la convivencia, la alternancia. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba si el acuerdo se va a concentrar fundamentalmente en la reincorporación del PSUV a la Asamblea Nacional y en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque para la mayoría de los venezolanos es crucial la economía, es su principal preocupación. Y además no es necesario incluso avanzar en un acuerdo de convivencia, cohabitación, reconocimiento, antes de ir a un proceso electoral, a un nuevo proceso electoral. Tú sabes que está el documento diseñado de tal manera que todas las materias que tú estás aludiendo puedan estar paulatinamente desarrolladas. El documento, si tú lo lees, que seguramente lo leíste, te vas a conseguir con que la primera cosa que destaca es lo del regreso a la Asamblea. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que tiene que ver con eventuales acuerdos económicos, sociales, que impliquen además el que se pueda restablecer el diálogo, la vida tranquila entre los venezolanos, pasa por tener acuerdos políticos. Y el escenario natural de los acuerdos políticos es la Asamblea Nacional. El principal acuerdo político que hay que buscar es que esa Asamblea funcione. Si logramos que esa Asamblea funcione, vendrá inmediatamente después la elección del Consejo Nacional Electoral. La elección del Consejo Nacional Electoral es un planteamiento compartido por todo el mundo. Tanto los sectores del gobierno como todos los sectores opositores hemos dicho que es imprescindible contar con un nuevo Consejo Nacional Electoral que garantice condiciones para que todos los venezolanos participemos de manera plural, de manera respetuosa, de manera democrática en las elecciones a que haya lugar. Ve que cuando tocamos elecciones no se coloca apellido, se habla de elecciones porque también queremos que el tema electoral sea tratado abiertamente. Hay quienes dicen, el acuerdo no contempla la elección presidencial. No, el acuerdo no contempla específicamente ninguna definición sobre elecciones. ¿Por qué? Porque hemos ponderado que cada vez que tú comienzas a discutir el tema y alguien dice, bueno, yo quiero elecciones presidenciales, y el otro dice, no, las que yo quiero son las parlamentarias, y yo quiero no, yo quiero son las de reina de belleza, y yo quiero las de delegado de curso, y cada quien arranca con su punto, es imposible el acuerdo. Entonces es preferible, como ocurrió en el 2002, y lo he puesto de ejemplo unas cuantas veces, bueno, que se hizo una mesa de diálogo, la coordinó César Gaviria, fue hecha en Venezuela por venezolanos, y nunca se habló al comienzo de que ese diálogo y esos acuerdos iban a culminar en un revocatorio del presidente Chávez. Bueno, y sin embargo el desarrollo fue dando, bueno, y llegó un momento que se dijo, bueno,
vamos a un revocatorio. Y se hizo el revocatorio con el resultado que se sabe, pero no fue que comenzamos por decir que hay que ir al revocatorio. La economía está en la agenda. La economía, como tal, está señalado un punto expresamente, que va a haber una mesa de trabajo donde sectores del gobierno, sectores de la economía privada y sectores de la sociedad van a discutir cuáles son los temas principales que hay que atacar para que la calidad de vida de los venezolanos y todo lo que tiene que ver con la economía y que de allí se deriva, se vayan paulatinamente resolviendo. Estos son lo que llamamos las mesas que van a acompañar el diálogo central. Hemos dicho también, está señalado en el cuarto, quinto punto, el intercambio de petróleo por alimentos, también como un intento por resolver problemas vitales para los venezolanos. Está también tratado el tema del Esequibo. El rechazo a las sanciones económicas. Sí, el rechazo a las sanciones económicas contra el país, que lo hemos compartido de distintas opciones, porque hasta ahora está demostrado, más allá de la opinión que uno tenga, que ninguna de esas sanciones ha logrado resolver la salida de ningún gobierno autoritario en las condiciones que se ha querido. Hay no sé cuántos ejemplos parecidos. Y hay otra cosa que está ahí referida, que es el rescate de la proporcionalidad, para que la representación esté allí de manera absolutamente democrática. Y también está tratado el tema de la constituyente, donde no es que está expresamente colocado en términos de cuál va a ser la solución, pero se tiene claro que la Asamblea Constituyente habrá que buscarle un punto en el cual cese sus funciones. Hay quienes hemos propuesto que el mismo día que se elija la nueva Asamblea Nacional, ese día cesen sus funciones la Asamblea Constituyente. ¿Cuándo se va a elegir la nueva Asamblea Nacional? Eso forma parte del debate y forma parte de lo que hay que ir construyendo, porque, insisto, esto que está propuesto aquí es un campo de oportunidades. No es que es una cosa impuesta, sino que es un campo de oportunidades donde los venezolanos podemos tener el chance de reencontrarnos, de reconstruir de manera integral, sin dejar a nadie por fuera, una salida que de respuesta incluso una reforma al texto constitucional, pues, sí, no, todas esas cosas en el desarrollo de eso. Estamos hablando de un debate abierto, estamos hablando de acuerdos y por supuesto y puede emerger todas esas alternativas que están allí. Hay dos factores claves para el éxito de esta iniciativa, esta nueva iniciativa de diálogo por la paz, que tiene que ver con la inclusión y con el cumplimiento, o con el cumplimiento y la inclusión. Es necesario que se involucren otros sectores claves, como los empresarios, por ejemplo, pero también es necesario presentarle al país resultados tempranos. Bueno, ¿qué agenda hay? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿En qué consisten las mesas de trabajo? Ve, por ejemplo, un punto que se nos faltó, cuando estábamos señalando las cosas de inmediata solución, los presos políticos. Está planteado allí que a través de los instrumentos legales pertinentes se busque la solución a tratar de dar libertad al mayor número de presos políticos posible. Se ha hablado de algunos emblemáticos. Ayer, martes, se produjo la decisión de poner en libertad a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Eso era parte de las cosas que se habían conversado en términos de logros concretos de un proceso que tiene que seguir marchando. Es evidente que la libertad de Edgar Zambrano es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De que de lado y lado comienzan a aparecer efectivamente gestos por lo menos, conductas que indican que eso se ha comprendido, que una democracia no tiene por qué tener presos políticos y los que están presos hay que tratar de colocarlos en libertad. Y que el salvo aquellos que hayan cometido delitos. Bueno, los presos políticos usualmente no están por cometer delitos, eso lo sabemos tú y yo. Los presos políticos están por circunstancias de otra naturaleza. Y siempre se da en procesos políticos como este. En el pasado se dio con Caldera, antes se dio cuando en los años 60 de otra manera, procesos de pacificación. El propio Chávez tuvo un proceso de pacificación. Entonces, perfectamente, este gobierno pudiera asumir dentro de las cosas que se generen allí, entre todos armar un proceso de pacificación que ponga en libertad a todos los presos políticos, incluso los que hayan cometido los delitos que han cometido. Chávez fue la cabeza de un golpe de Estado y Caldera lo puso en libertad.
Entonces el problema no es los delitos tales o cuales, el problema simplemente es el gesto de asumir la pacificación. Y en ese contexto, la libertad de Zambrano es algo que puede estimular la esperanza, la expectativa de que se puede cumplir. El problema de Zambrano no puede ser entonces, después de que Zambrano está en libertad, que alguien reclame, no, él está en libertad gracias a... No tiene sentido. Lo importante es que está en libertad Zambrano. Y Zambrano es un emblema por su condición de vicepresidente de la Asamblea, por su trayectoria política, y ojalá esa manera de comprender el problema permita seguir avanzando. Por eso te digo, cuando tú hablas de resultados concretos, un resultado concreto es lo de los presos, que tiene que seguirse desarrollando. Otro resultado concreto es esa asamblea operando. Otro resultado concreto es la mesa económica y de acuerdos que permitan que eso se traslade al campo social. Y así, paulatinamente, ir avanzando en una metodología que sería distinta a la que se intentó aplicar cuando se buscaban soluciones globales. Exacto. Me refería a los factores clave del éxito de esta iniciativa: incluir y cumplir. Incluir otros sectores como los empresarios es fundamental, y cumplir, presentarle al país resultados. La gente espera soluciones y respuestas urgentes, pero me respondes después que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Factores clave, Felipe: incluir y cumplir. Cumplir e incluir. Está dicho en el documento, incluir todo el que quiera. Okay. Ahí no hay ningún tipo de limitaciones sobre ningún partido político, ninguna personalidad. Te llaman, mira, quiero participar. Sí, bueno, incluso en este momento en que estamos aquí grabando, creo que Javier Bertucci lo va a hacer dentro de un rato, suscribir el documento que ya se firmó. Y así sucesivamente irán apareciendo otros sectores políticos. Los independientes, los profesionales, sin ningún problema. Los hay un párrafo los que lo dice. Aquí no hay exclusiones. Van a ser mesas de trabajo. Mesas de trabajo, y está abierto invitaciones para que las universidades, la iglesia, los sectores económicos, cualquier sector de la sociedad pueda participar. Esto es diferente a todo lo que se venía haciendo y es un campo, insisto, un campo de oportunidades. ¿Cómo ir avanzando en relación al otro tema que es resultados? Bueno, ahí hay unas responsabilidades que son directas. Por ejemplo, hay una responsabilidad que es compartida, que es que esa mesa funcione. Hay una responsabilidad que es directa, que en este caso también compartida por dos sectores, el sector de Guaidó y el sector del gobierno, que es que se restituya el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Eso, ojalá, como lo he dicho ya en varias oportunidades, tenga la posibilidad de desarrollarse exitosamente, porque de ahí depende otras cosas como la elección del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué implica también poder resolver y concretar cosas? Los presos políticos, está hablando de un número importante de presos. Ojalá esto llegue incluso a un esquema que no ha estado planteado, pero que se puede discutir, que es el de discutir una salida de pacificación para el país, como en otros momentos se ha utilizado por la vía de los indultos, por la vía de la amnistía, que perfectamente pudiera ser posible, porque al estar abierto y al estar considerada la posibilidad de que todos los temas se discutan, entonces por supuesto hay oportunidad para que ese tipo de circunstancias se produzcan. En términos internacionales, la política es la misma. Se supone que si esta mesa va obteniendo resultados, lo que hoy es una actitud prudente y comprensible de los países y de sus misiones diplomáticas, se puede ir transformando paulatinamente en una disposición a contribuir y ayudar. Suponte tú que dentro de un mes se puedan presentar resultados concretos. La gente habla mucho del tema de la confianza. Te preguntan, bueno, ¿y tú confías en que el gobierno? Yo siempre le digo, bueno, me imagino que el gobierno hará la pregunta al revés. ¿Y tú confías que es oposición? Porque así somos los venezolanos en esta etapa de nuestra historia. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando tú vas a construir la confianza, normalmente tú la confianza la construyes con gente que es adversa, que estás enfrentada, que estás confrontado, y entonces tienes necesidad de ir paulatinamente construyendo situaciones que permitan tener confianza. Eso es así en la política y es así en las condiciones de los seres humanos de manera cotidiana. Tú con tus amigos,
con tus hermanos, con tu familia, que tienes relaciones de confianza, no te estás preguntando si tienes que construir relaciones de confianza. Es precisamente con el adversario, con el que está frente a ti, con quien tienes tú que construir esas relaciones de confianza. Eso habrá que irlo haciendo día a día y ojalá lo que hasta ahora aparece de manera muy bien presentada en ese documento por parte de los sectores firmantes pueda desarrollarse y ese hecho que llamamos la confianza vaya transmitiendo hacia el resto de la sociedad venezolana una manera de comportarse y una manera de tener respuesta frente a eso. Los factores externos, el diálogo con Estados Unidos. Los Estados Unidos nosotros lo hemos dicho La geopolítica. de distintas maneras. Es un factor muy importante, quizás cometiendo errores producto de cosas que a lo mejor los venezolanos hemos permitido, porque creo que estamos conscientes de que aquí tienen la mano metida los rusos, los chinos, los cubanos, los colombianos, los brasileños, los americanos, lo cual es un error, porque esto tenemos que resolverlo, como ya lo hemos dicho, entre venezolanos. Nosotros no tenemos por qué aceptar. Pero el Venezuela se ha convertido en un tema ya sí, geopolítico. pero aún así tenemos que obligarnos los venezolanos a buscar la salida y que la presencia del mundo internacional sea la que le corresponde, ayudar, pero no imponer. Por ejemplo, cuando tú ves una declaración del gobierno de los Estados Unidos diciendo que está dispuesto a aceptar una solución, pero que ni Maduro ni Guaidó sean candidatos, tú dices, bueno, ¿y qué es eso? Claro. ¿Y de dónde deviene una situación de esa naturaleza? Eso es absolutamente intolerable, inaceptable, porque en ninguna parte del mundo eso es así. Entonces, los Estados Unidos tienen que jugar el rol que le corresponde y ojalá comprendan que el interés es lo que hemos dicho, salidas pacíficas, democráticas, electorales y constitucionales. Por supuesto, habrá que hablar con los Estados Unidos, habrá que hablar con el Grupo de Lima, habrá que hablar con los colombianos, con los uruguayos. Eso ya está en la agenda. Eso está claro que hay que irlo haciendo en la medida en que esto se vaya desarrollando. Creo que nadie ha pensado que es que nosotros nos vamos a excluir de la comunidad internacional. No, por ejemplo, nosotros tenemos dos eventos donde el MAS está invitado. Un evento la semana que viene arriba en Montevideo, en Uruguay, donde va a haber una importantísima representación de partidos políticos de América Latina y de Europa. Y después tenemos una reunión en México, en la COPAL, donde va a haber también como 60 partidos de América Latina. Bueno, ahí va a haber partidos de gobierno, partidos de oposición. En ambas reuniones nosotros vamos a ir y vamos a llevar este documento y vamos a decir lo que estamos viendo sobre el tema venezolano y vamos a tratar de ayudar a que se vaya creando una imagen distinta sobre el asunto y que no sea simplemente que aquí la única salida que hay es acudir a la amenaza militar para resolver el problema. Nosotros creemos en salidas construidas acá en Venezuela. ¿Que se va a dar o que no se va a dar? Bueno, depende de todos. Nadie puede asegurar que todo va a salir bien. Nosotros estamos pagando lo que significa la decisión de asumir la proposición. Bueno, entonces viene la descalificación, viene la gente que cree que esto no va para ninguna parte. Bueno, nosotros le hemos dicho a todos, mira, aquí hay que tener confianza en que las cosas pueden salir bien. Eso no quiere decir que hay garantías de que salga bien. Las garantías, como ya te señalé, hay que irlas construyendo poco a poco. Pero es indudable que frente a la inercia, frente a la posibilidad de que no hubiera salidas, frente a la posibilidad de que no hubiera proposición de ninguna naturaleza, el hecho de que se pueda contar con esto y que esto vaya paulatinamente construyendo soluciones, le conviene a Venezuela en letras mayúsculas. Esto no es un problema que le convenga al gobierno o a fulano de tal o al partido cual, no. A Venezuela en letras mayúsculas inmensas es a quien le conviene que esto tenga éxito, sin excluir a nadie. Yo te voy a decir, por ejemplo, así como yo le señalé a Guaidó en otras oportunidades, 6, 7 veces, Guaidó convoca a los sectores democráticos para que conversemos entre todos. Bueno, vuelvo a reiterar la invitación. Guaidó y los partidos que acompañan a Guaidó, incorpórense a esa mesa de diálogo y formen parte de ese proceso que hay que construir en Venezuela, que hasta ahora ha fallado, pero no quiere decir que así va a ser eternamente. Estamos en presencia de una nueva oportunidad. Sí, es una nueva oportunidad que va a transitar por un camino difícil. Hay descalificaciones, hay amenazas,
puede haber violencia. ¿Cómo enfrentar las amenazas a este nuevo proceso de diálogo? Lo primero que te diría es que, bueno, si no fuera así sería muy fastidioso. Okay. Es mejor que uno tenga que convivir. Hay que pelear un poquito. Sí, claro, con todo ese tipo de situaciones con las cuales estamos acostumbrados. Claro. La historia de Venezuela está llena de ejemplos donde De permanentemente se mata al mensajero, no se escucha lo que estás diciendo, sino que prefieren descalificarte. Y esa situación, por supuesto, que es muy mala. No es de ahora. Antes las descalificaciones eran de otro tipo. Ahora, como está la tecnología, está la posibilidad de armar los grupos, y los grupos funcionan haciendo campañas para acá y para allá. Yo he vivido, por ejemplo, en estos días, que tuve un día muy intenso, vi desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche casi, que la línea argumental de los medios y de los periodistas que los medios participaron digitales en todo sobre eso, todo, era impresionantemente parecida con los mismos temas, los mismos señalamientos, las mismas cosas, que si tal elemento, el otro elemento. Y cuando uno les dice, pero es que eso no tiene sentido, porque si hasta hace 2 días o 3 días estaba Guaidó negociando con el gobierno y dialogando, y nadie lo calificaba como estás calificando a esta mesa, ¿por qué Guaidó sí podía hacerlo y por qué esta mesa no puede hacerlo? La acusan de no ser representativo. No, de no ser representativo es un aspecto, pero de ser colaboracionista. Tú dices, ¿por qué esta sí es colaboracionista y aquella no era? Y el problema de ser representativo es que aquí nadie ha dicho que eres representativo de nada. Tú le estás diciendo al país, aquí hay una oportunidad. Claro. La estamos construyendo. Nos estamos arriesgando a hacerlo. Nos estamos arriesgando a decirle al país, mira, nosotros seguimos creyendo en una salida pacífica, democrática, electoral, constitucional. Y queremos arriesgarnos a decirle al país que creemos en eso. Te puse el ejemplo del MAS. Cuando nosotros dijimos diálogo y reconciliación, nos arriesgamos a decir diálogo y reconciliación cuando nadie en Venezuela creía en una cosa de ese tipo. Asumimos la responsabilidad. ¿Qué le pedimos al resto del país? Primero, paciencia, porque hay que tenerla, porque no veo que alguien tenga algo distinto. Yo no veo por ninguna parte los tanques, no veo las ametralladoras, no veo los ejércitos, no veo nada que esté en condiciones de pretender buscar una salida de esa naturaleza, que sería muy mala para el país. Sería la peor de todas, el peor de los caminos, como dice la ranchera. Entonces, si no tenemos nada de eso y no lo queremos además, bueno, entonces hay que construir esto, porque es la responsabilidad de quienes creemos en la política, quienes hemos vivido en el ejercicio de la política y hemos puesto todo nuestras expectativas y todas nuestras luchas a favor de tratar de que el país viva y sea de otra manera. Por eso me parece que cuando decimos es Venezuela, no los intereses de Pedro Pérez, ni del partido tal, ni del grupo cual, estamos diciendo claramente... Ni ningún otro país. Cuál, y por supuesto de ningún otro país, cuál es la aspiración que tenemos en relación a esta mesa. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por este análisis situacional. Mucha suerte. Cuenta con nosotros. Bueno, seguiremos viendo cómo siguen saliendo las cosas y estaremos al día. Ahora, el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. 79% de los venezolanos está de acuerdo con el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. 80% de los venezolanos está de acuerdo con que otros sectores, como los independientes y los empresarios, participen en el diálogo nacional. 81% está de acuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, con el fin de mejorar las relaciones entre ambos países. 77% rechaza la tesis de la salida ya del presidente Maduro mediante un golpe de Estado o una intervención militar extranjera y opina que las decisiones sobre el futuro del país deben ser tomadas a través de elecciones. 78% está en desacuerdo con que Estados Unidos aplique medidas económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder.
82% considera que las sanciones económicas afectan más a todos los venezolanos, mientras que 17% opina que afectan más a los funcionarios del gobierno. El bloqueo económico y financiero que impone el gobierno de Estados Unidos ocasionó pérdidas por más de 200.000 millones de dólares entre el 2015 y el 2018. Asimismo, más de 10.000 millones de dólares se encuentran en fondos bloqueados, retenidos y congelados por bancos internacionales. Solo la apropiación ilegal de la empresa venezolana Citgo este año le ha costado al país 11.000 millones de dólares en pérdidas por los dividendos congelados y más de 7.000 millones de dólares por la apropiación ilegal de los activos de esta empresa venezolana, cerrando la capacidad de importación de medicinas y alimentos para la sociedad venezolana. El holocausto no empezó con las cámaras de gas, comenzó mucho antes, con los discursos de odio. Hoy estamos siendo testigos en todo el mundo del aumento del extremismo. Recordemos que las palabras matan tanto como las balas. Debemos usar la palabra para que se convierta en una herramienta para la paz, una herramienta para el amor, para la unidad social, para la armonía. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.